Amigos de Para Padres, en el día de hoy hemos estado hablando de la importancia de fortalecer la autoestima en nuestros hijos. Y tal como prometimos, tenemos una conversación muy interesante con un orientador escolar. Él es Sergio Emilio Amparo, que además tiene maestría en neuropsicología educativa y a quien queremos darle la bienvenida en Para Padres. Sergio, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Yumilka. Gracias por pensar en nosotros para esta entrevista, ¿no? para este encuentro conversatorio. Claro que sí. Es importante y escuchamos mucho hablar del tema de la autoestima, pero no siempre tenemos definido y claro qué es la autoestima y a qué edad es importante iniciarla en nuestros hijos y cómo nosotros como padres podemos hacer esto. La autoestima es esa valoración que tenemos de nosotros mismos. De manera sencilla, esa puede ser una definición. Esa valoración que tenemos, cómo nos valoramos, cómo nos sentimos con nosotros mismos. Podemos decir que a la edad de 5 o 6 años es cuando el niño empieza a pensar de sí mismo, pero no tiene como criterios propios para pensarse importante o no, sino que dependiendo de lo que digan los adultos y significativos que están a su lado, como su papá, su mamá, sus hermanos y otros familiares, y también en la escuela, porque ya inicia el proceso escolar. De hecho, empieza mucho antes ya. Entonces, el niño a partir de los 5 o 6 años empieza a pensar de sí, pero con criterios en los que los adultos significativos que están cerca de él piensan de él. Por lo tanto, si esa persona, si el papá, la mamá lo valora, lo respeta, el profesor, sus familiares más cercanos, entonces él empezará a verse como una persona importante porque me importantizan. Yo creo que he escuchado en alguna parte que dicen que empieza desde cuando son bebés y los padres o el cuidador principal empieza a responder ante el llanto del niño. Esa escucha que tiene el niño, esas demostraciones que tiene de que hay una persona que está pendiente de cuáles son sus necesidades, la forma en la que le hablamos, el amor que mostramos en los bebés y en esa primera infancia que es tan determinante para la vida adulta y para la formación de un ser humano. ¿Qué tan de cierto es esto? Sí, se habla mucho de que ya desde que el niño está en el vientre de su madre puede recibir afecto, cariño, se puede sentir importante. Se habla mucho del que le hable al niño, del que papá y la mamá le hable, y podría irse gestando en él como una aceptación, como me siento cómodo, me siento importante, me siento cuidado. Y se ha hablado mucho de que desde ese momento podría iniciarse ese proceso quizás de que el niño se sienta bien recibido, bien acogido. ¿Cuál es la diferencia entre un niño con una autoestima saludable y un niño que no la tiene? ¿Cuáles son las muestras conductuales que pueden ustedes plasmar en las escuelas en estos niños? Bueno, podría verse de dos maneras. Un niño, por ejemplo, con autoestima baja, podría estar permanentemente llamando la atención, o sea, haciendo cosas inclusive inadecuadas, porque si no me prestan atención de buena manera, entonces quizás me van a prestar atención de mala manera. Entonces quizás el niño en su conducta podría ir mostrando que necesita reconocimiento, porque es una necesidad psicológica que tenemos. O el niño se aísla, es sumamente tímido, no participa y trata de esconderse permanentemente, como de que no me vean. Podrían hacer esas dos acciones en caso de que tenga una autoestima baja. ¿Y cuando tiene una autoestima sana? Participa, se involucra, se siente importante, comparte con los demás chicos, puede hablar de manera abierta con adultos como con compañeritos pequeños, o sea, participa, se siente cómodo en un ambiente adecuado para él. En la escuela, ¿cómo puede el maestro detectar en qué momento es importante intervenir cuando vemos estos niños que están aislados, que en muchas ocasiones, precisamente producto de esta baja autoestima, son víctimas incluso de bullying? Sí, es básicamente estar observando. Se da en las escuelas, se da mucho que el profesor en algunas ocasiones está muy atento
al niño que sobresale, al niño que habla, al niño sobresaliente, valga la redundancia, al niño que le va bien. Y ese niño quizás no nos necesita mucho. Entonces hay que estar más pendiente del niño que no habla, del niño que se aísla, o de ese que llama mucho la atención a través de su conducta. Está dando un aviso de las dos maneras. O sea, o si me aíslo y soy sumamente tímido, o si mi conducta es inadecuada, ya es un aviso. Algo nos está diciendo que el niño está llamando la atención por alguna razón. Si no intervenimos en esta etapa temprana, el niño va creciendo con una autoestima que no es la mejor y llega a una etapa que es bastante retadora, que es la adolescencia, donde ya producto de todos los cambios que viven los adolescentes, hay problemas de imagen propia. ¿Cómo podemos nosotros ver reflejados en los adolescentes que vienen arrastrando un problema de autoestima? Sí, es básicamente la conducta, lo que habíamos hablado, o lo que habíamos hablado de aislamiento o del llamar la atención. Entonces, estar pendiente de esos aspectos en el niño, en el adolescente ya, como dice, que es un poquito más complicado por la etapa en la que vive. El adolescente se hace muchas preguntas, hay mucha inseguridad, no sabe qué va a pasar en su futuro. Entonces, a veces decimos, bueno, se da en las escuelas que decimos, el adolescente es un vago. Pero en mi escuela, por ejemplo, un estudiante de bachillerato en el técnico tiene 14 asignaturas, más las cosas que tiene que hacer en la casa. De hecho, yo pienso que en este momento un adolescente que sea muy buen estudiante, yo digo, duerme poco. Claro. Porque habíamos hablado por ejemplo, tan extendida para poner menos tareas, pero a veces los profesores se siguen ese proceso de poner tareas y tareas. Y entonces, yo creo que a veces trabajan mucho. Y se sienten además sobrecargados, porque en muchas ocasiones ese proceso de descanso es producto de todo lo que está pasando en su cuerpo. Es su cuerpo realmente que le pide ese descanso, porque los procesos biológicos están ahí y ellos necesitan tener ese espacio y se ven sobrecargados. Y a veces los padres también cometemos el error de sobreexigirles, porque no solamente queremos que estén bien en las materias de la escuela, sino que lo tenemos en 60 clases extracurriculares, esperando que sean excelentes en todas. Sí, el mundo de la competitividad, o sea, nos lleva a una vida muy rápida y a veces arrastramos a nuestros hijos también a ese proceso de que tiene que ser competente. Claro, tiene que serlo, y el adolescente y todo estudiante tiene que responder ante los requerimientos de la educación para que pueda ser competente, pero a veces como que nos enfocamos demasiado en esa parte, y entonces lo que tiene que ver con la parte humana, lo que tiene que ver con emociones, a veces no entendemos qué está pasando en la vida del chico, que se siente muy exigido en relación a todo lo que tiene a su alrededor y a todo lo que tiene que responder, y entonces a veces si no se siente valorado, o si se siente valorado a través de una calificación, que es lo que pasa a veces, que los papás, el chico puede traer unas notas y todas están en 95 y hay una que está en 75 y nosotros nos enfocamos en el 75, y entonces ahí también dañamos un poquito su autovaloración. O sea, no ve el esfuerzo que yo hago en todo lo otro, y porque esa materia no me fue bien por alguna razón, entonces se enfoca. Los papás a veces entonces nos enfocamos en lo más bajito en vez de valorar, porque estamos como muy pendientes a las faltas y no somos muy dados a reconocer y a felicitar cuando nuestros hijos hacen las cosas bien. Cuando hay un logro, incluso antes decían mucho nuestros padres, eso es su obligación, nada de felicitación por su esfuerzo, no, usted está para eso, eso es lo único que usted hace, saque buena nota, que eso es lo que le toca. Me gusta que toques el tema de las calificaciones, porque nosotros tenemos esa tendencia que tú explicabas muy bien. Y ahora que ya está finalizando el año escolar, cuando hay muchos niños que han estado esforzándose para llegar a esa meta de poder pasar de curso, que quizás no puedan hacerlo con las mejores notas, niños que, como tú dices, tienen muchas materias que llevar, donde no todas se le dan tan bien, donde hay algunas que pueden llevarlas sin ninguna clase de esfuerzo, pero hay otras que les generan mucha ansiedad, les generan temor y no pueden manejarla quizás de la misma forma. Los padres, ¿de qué manera nosotros podemos trabajar esa autoestima, trabajar esa motivación para el próximo año
y ayudarles a que se sientan bien con ese esfuerzo y con ese logro que usted como papá no sabe qué tanto le ha costado en muchas ocasiones a ese niño llegar ahí. Sí, mira, tengo la ventaja de ser papá y también ser orientador y trabajar en las escuelas, en la escuela. Entonces, por ejemplo, con mi hijo, quizás la última conversación de las notas, me enseña las calificaciones, ya de hecho yo la conozco. Le digo, cuéntame. Y por ejemplo, yo veo un 85, yo veo un 86, yo le digo, mira, yo sé que tú no eres esto, tú no eres esas calificaciones, y yo estoy muy claro y ellos también saben que la calificación son más que un resultado de un esfuerzo que hicieron. Yo le digo, tú no trabajas, por ejemplo, tú no tienes otras ocupaciones, esas notas podrían estar por encima de 90 todas, pero esto es para ti. O sea, yo nunca he pensado en esforzar a mis hijos para que tengan una excelente calificación, para que tengan una beca. O sea, si lo hacen excelente y los motivo para eso, pero no es lo que más me interesa. Con mis hijos, por ejemplo, yo me he preocupado en que aprendan a pensar. Cuando mis hijos me hacen una pregunta, siempre me hicieron, el más pequeño ya tiene 18 años, me hacía una pregunta, yo siempre se la devolvía antes de responder, ¿tú qué piensas? Y cuando yo analizo y veo que él sabe y que es coherente y que tiene criterio para responderme una pregunta, o sea, él está aprendiendo a pensar. A mí lo que me interesa con mis hijos es que sepan pensar. Una calificación, chévere, le explico, o sea, tú pudieras tener todas las notas por encima de 95, pero no es lo que más me interesa. Lo que más me interesa es que él sepa que yo lo amo, que son importantes para mí y mis hijos, y que esa calificación, o sea, no lo representan. Esos números no son él es más que esa calificación. Entonces, claro en sí. Eso me he enfocado toda la vida en relación a mis hijos, y creo que sería importante que los padres tomemos en cuenta esa parte, sin motivar. El chico de hecho subió las calificaciones cuando yo le hablé así, pero no una exigencia de que tú eres tú, porque puede confundirse. De hecho, muchos estudiantes de los que trabajo en el aula o cuando van a la oficina, es que se están valorando a través de un resultado, y por eso su autoestima podría estar un poco lacerada. O sea, si no saco buenas calificaciones, no me siento importante ni amado por mis padres. O sea, le hemos enseñado como una valoración en relación a logros. Sí. Y eso puede ser peligroso. Y puede ser que el chico entienda, mi papá solo me quiere si yo tengo buenos resultados, y hay que cuidar esa parte. Además de que esto real y efectivamente no determina el éxito de una persona. Al final tenemos ejemplos de personas que fueron muy buenos estudiantes, con muy altas calificaciones, y no tienen un desempeño exitoso en la vida. Sí, que no solamente podemos medirlo por el éxito económico. Ahí entra, cuando hablamos, por ejemplo, de las emociones, cuando hablamos del libro de inteligencia emocional, que se hizo un estudio en la universidad, creo que fue Harvard, y estudiaban a los estudiantes que tenían notas A y los que tenían, por ejemplo, notas C. Y no necesariamente el que dio el discurso de cierre de año, que era la nota más alta, fue exitoso en el aspecto laboral, sino más bien aquellos le dieron seguimiento luego en las empresas, y aquellos que tenían inteligencia emocional fueron los que lograron ocupar posiciones más altas en empresas, por ejemplo. Si yo no sé gestionar la respuesta a mis emociones, yo puedo ser el más inteligente del mundo, y llegará un momento en que si no sé trabajar en equipo, en que si no sé escuchar a mi jefe, son de las personas que le dicen al jefe, haga lo que usted le dé su voluntad. Y sabemos lo que va a hacer el jefe, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, la inteligencia emocional es súper importante, determinante para el éxito de una persona, más no necesariamente el tener las mejores calificaciones. Y esto determina mucho de la manera en la que se maneja una persona que está saltando de un trabajo a otro, que no se lleva bien con los compañeros. O sea, son muchas cosas que se toman en cuenta a la hora de determinar incluso la vida familiar que esa persona puede crear y cómo puede extender esa forma suya hacia esa vida familiar. Porque mira como tú explicabas, de qué manera tú estás manejando la autoestima de tus hijos, pero eso viene desde ti. Si es algo que tú no has sanado, si es algo que tú no has trabajado, vas a extender esa misma forma no sanada al resto de la familia, y eso sigue. Me pasó, perdón que te interrumpa, me pasó una experiencia cuando mi hijo mayor tenía como 10 años, porque agradezco mucho mi trabajo. De hecho, soy mejor papá después que estudié y empecé a trabajar, y se da lo de dando es que se recibe. El hecho de tener permanentemente que estar hablando con papá, escuchando estudiantes, me hace a mí un mejor papá, me hizo.
Cuando mi hijo mayor tenía alrededor de 9 años, me dijo en un momento, ven acá, nada de lo que yo hago tú te lo encuentras bien. Digo, wow, o sea, me está dando una información tremenda. En otros tiempos quizás yo lo hubiera hablado mal, pero en este tiempo lo escuché. Y me di cuenta de que yo como papá estaba dañando la autoestima de mi hijo por estar demasiado interesado en que sea perfecto, en que haga las cosas bien. Entonces él no lo valoraba de esa manera. Yo interesado y enfocado en que todo salga bien, él entendía, ven acá, pero mi papá no se encuentra nada de lo que yo hago bien. O sea, yo me estaba encargando de dañar su autoestima. A partir de ese momento cambió la relación con mi hijo, porque debemos estar atentos. Porque pasa que los chicos vienen sin manual y entonces nos cuesta estudiar, mirar, observar y escucharlos para ver cómo podemos mejorar, porque pasa otra cosa ahí, que es que nos creemos perfectos como papá. Entonces, como somos perfectos, no nos podemos equivocar. Y eso es un tremendo error. Vamos aprendiendo en la medida que vamos educando a nuestros hijos. Sí estamos atentos. Y saber, aprender a pedirle perdón a nuestros hijos cuando nos equivocamos. Aprender a decir, me equivoqué, discúlpame. Y darle la confianza a ellos de que se atrevan a decirnos lo que piensan. Sí, eso es importante. Y de ahí sale mucho toda esta tendencia de la crianza positiva, que tiene mucho que ver con la forma en la que nosotros le hablamos a los niños, le importantizamos. Cuando tú criticas a un niño, tú estás lacerando su autoestima. Tú no estás enseñándole absolutamente nada, porque lo único que ese niño va a guardar es la crítica o la etiqueta que tú pusiste sobre él y le va a acompañar por el resto de su vida. Sí, en ese mismo aspecto, una de las acciones que hacemos que más dañan a los chicos es cuando juzgamos sus acciones y cuando los criticamos. Por ejemplo, yo me pongo en mi papel de adulto y él es simplemente un niño, o es un adolescente que no tiene la experiencia de vida que yo tengo. Por lo tanto, en mis juicios, usualmente él va a salir perdiendo porque yo lo estoy evaluando como un adulto y no debería ser. Debería entender que cuando él se equivoca, usualmente nadie le gusta que le llame la atención y no hacemos las cosas erradas porque nos gusta. Otra experiencia que cuento mucho es que mi hijo del medio, yo soy un poco distraído. Por ejemplo, hay una mesa que tiene un jugo y yo voy a tomar el jugo, quito la visión y yo volteo ya cuando pido un jugo le digo, póngale una tapa, por favor, si es en una cafetería. Y entonces, mi hijo del medio salió a mí en muchísimos aspectos, hasta físicamente. Entonces, él igual, un día estamos en la mesa y yo volteo no sé si era un jugo o qué era. Y digo, wow, se me volteó el jugo. Y me dice él, claro, si a ti se te volteó y si soy yo hago un reguero. A partir de ese día, empecé a entender que no era a propósito. Con él mismo me pasaba, porque igual de distraído, tiendo a romper cosas, las tazas, los pozuelos. Entonces yo pregunto, ¿quién rompió este pozuelo? Y él se queda callado y me dice, papi, fui yo, pero espérate. Cuando tú dices quién rompió, fue como que lo hice adrede. Entonces se me rompió. Entonces yo entendí que no es lo mismo decir quién rompió que a quién se le rompió. Claro. ¿Quién hizo esto? Que quién cometió un error. A partir de ese momento cambió algo en la relación con mis hijos porque me mentían mucho, porque la reprimenda era muy fuerte. Entonces preferían mentirme para evitarse una reprimenda. A partir de ese momento ya yo empecé a ver que cometió un error. Entonces ya yo preguntaba, ¿qué pasó aquí? ¿Quién? Yo, se me rompió, se me cayó, y yo decía, tiene que tener cuidado. Tenemos que cuidar las cosas, pero no es lo mismo eso que caerle encima, porque tú eres un descuidado. Entonces, esos cambios son lo que tenemos que hacer, pero tenemos que estar atentos y abiertos en nuestro papel como papá, y que en ese proceso también aprendemos muchísimo. Corregir la conducta es lo importante, porque no es lo mismo tú decir, tú eres un descuidado, fue un descuido. Exactamente. Esa siempre va a ser la diferencia. Sergio, queremos agradecerte el habernos acompañado. Yo creo que realmente con estos tips, pues nos has dado mucha luz sobre la manera en que debemos nosotros trabajar no solamente la autoestima de nuestros niños, sanar
nosotros para poder criar desde el amor. Eso es sumamente importante. Es más fácil criar desde el amor y tener niños sanos que poder tener que arreglar luego en la adultez. Cuesta un poco más. Sí, siempre tener pendiente los límites, o sea, el amor, los límites también son amor. Claro. El cuidar, el decir esto no corresponde, esto no es así. Tratar de explicar en algunas ocasiones, hay ocasiones que no hay que explicar nada, pero siempre que podamos explicar por qué no, es importante. Pero como papá nos corresponde poner los límites que sean claros, cuando llamamos la atención, cuando hay una consecuencia por un hecho que haga el chico, debe ser controlada, que se cumpla. O sea, porque a veces decimos muchas cosas, cuando perdemos el control en cuanto a la educación de nuestros hijos, porque a veces amenazamos mucho y decimos muchas cosas que al final no cumplimos. Entonces siempre el amor y los límites, de hecho los límites representan una parte del amor que tenemos por nuestros hijos. Claro, debe existir esa corrección también. Sí. Gracias por habernos acompañado, Sergio. La invitación está abierta para una próxima ocasión en que vuelvas pues a darnos un poco más de todo tu conocimiento. A ustedes, amigos, les invitamos a que se queden ahí. Nosotros vamos a una breve pausa. Cuando regresemos tenemos mucho más del contenido de Para Padres, así que no se nos muevan.